Buenos días, hermanos. Vamos a tener hoy día nuestra exposición de Romanos. Hoy día ya estamos casi en la última exposición. Estamos en el capítulo 16 de Romanos, ya estamos a punto de terminar el libro de Romanos. Estamos a punto de terminar también el capítulo 16. Y hoy día vamos a ver los versículos 17 al 19. 17 al 19 es el pasaje que voy a dar lectura. No nos va a alcanzar el tiempo para ver el versículo 20 más el día de hoy, pero vamos a leer la palabra de Dios. Y como siempre, hermanos, antes les voy a pedir de que puedan orar junto conmigo para que el Señor nos dirija en esta exposición, ¿sí? Señor, te agradecemos como todos los domingos hacemos por un tiempo que tú nos das de poder tener comunión, de poder tener, Señor, ánimo, consuelo, de poder alabarte por el Evangelio, por tu palabra, por quién eres tú, Señor, por cada uno de tus atributos, por lo que tú haces en medio de tu iglesia. Señor, te ruego ahora que puedas tú guiarnos en el tiempo de la predicación, que puedas, Señor, tú usar tu palabra. Te rogamos que tú uses tu palabra, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Nos convenza, Señor, de aquello que tú quieres que hagamos para el bienestar y la pureza de tu iglesia. Al mismo tiempo nos ayudes a abrir los ojos y nos des discernimiento, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a leer, hermanos, Romanos 16, versículo 17 al 19. El título del sermón el día de hoy es una advertencia para la iglesia, una peligrosa advertencia para la iglesia. La palabra de Dios dice así, Romanos 16, versículo 17 al 19. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esta semana un pastor fue invitado a una de las sectas más grandes que tenemos en nuestra ciudad, la cual es dirigida por los Salcedo. Y un pastor fue invitado a su radio. Fue invitado a su radio, que no me acuerdo cómo se llama su radio, algo con vida. Y este pastor fue invitado a esta iglesia, la cual ha estado predicando falsas doctrinas por décadas. Por décadas en nuestra ciudad esta iglesia ha estado predicando falsas doctrinas. Por décadas esta iglesia ha estado usando a Cristo para robarle a la gente. Y eso es algo conocido, hermanos, por todos, hasta por los incrédulos. Lo que hace la Iglesia, lo que hacen los Salcedo en nuestro contexto, específicamente en la ciudad de La Paz. Yo sé que en Cochabamba, en Santa Cruz, no tienen tanto impacto como acá. Pero esta iglesia ha estado por décadas enseñando un falso evangelio, desviando a las personas, usando el pragmatismo, el sincretismo para engañar a la gente. Ha estado usando a Cristo para robar a las personas. Y esta semana se les ocurrió invitar a un pastor que no es de su iglesia, para que dé unas palabras en su radio. ¿Cuáles fueron las palabras que este pastor les dio en su radio? Él fue con un mensaje a decirles, ¿saben? Tenemos que esmerarnos más por abrazarnos más. Deberíamos abrazarnos más, ser gente que se abrace los unos a los otros. Hermano, yo no tengo nada contra los abrazos, ¿sí? Pero lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es ¿cómo debería un pastor, cómo debería una iglesia lidiar con los falsos maestros? ¿Será esa la forma de lidiar con los falsos maestros? No decirles absolutamente nada y perder el tiempo cuando uno tiene la oportunidad de manera pública de confrontarlos y de más bien exponer su maldad. ¿Será lo correcto más bien desviarnos y utilizar temas triviales y hacer pensar a la gente de que todos estamos bien, todos estamos unidos? Hoy día, hermanos, vamos a ver este tema acerca de cómo la iglesia debe lidiar con los falsos maestros. ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer contra los falsos maestros? ¿Cómo la iglesia debe ejercer discernimiento y sabiduría respecto a los falsos maestros que incluso podrían estar entre nosotros? Y hermanos, la realidad es de que la iglesia siempre ha sido atacada de esta manera.
La iglesia ha sido atacada normalmente. Sus dos grandes problemas con los cuales la iglesia debe lidiar son estos. Uno es el pecado, con lo cual hemos hablado ya en otras sesiones de cómo la iglesia debe lidiar con el pecado dentro de una congregación. Pero otro grande problema, otro de los grandes problemas con los que todas las iglesias en toda la historia del cristianismo han tenido que lidiar es el tema de las falsas doctrinas, el tema de los falsos maestros. Y sinceramente, hermanos, estos son los dos grandes ataques contra la iglesia. Cuando la iglesia no sabe lidiar con el pecado, la iglesia se va a desviar. Cuando la iglesia no sabe lidiar contra los falsos maestros, la iglesia también se va a desviar. Y hoy día específicamente vamos a enfocarnos en este segundo gran problema: las falsas doctrinas, los falsos maestros dentro de la iglesia. Y hermano, es un tema sumamente importante, pues muchas veces el pecado dentro de la iglesia es más bien la influencia de los falsos maestros dentro de la iglesia. Muchas veces el pecado dentro de la iglesia es por las falsas enseñanzas de falsos maestros dentro de la iglesia. Es por esto que la iglesia siempre ha tenido que estar alerta. Siempre ha tenido que estar alerta, siempre ha tenido que estar atenta, siempre ha tenido que tener los ojos bien abiertos respecto a los falsos maestros. Y como he mencionado, hermano, esto es algo con lo cual la iglesia y el pueblo de Dios ha tenido que lidiar desde siempre. Es más, desde el Génesis capítulo 3, la humanidad ha tenido que lidiar con los falsos maestros, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hizo Satanás cuando se acercó a Adán y Eva? Les engañó. Les dijo cosas, les dijo medias verdades, como los falsos maestros hacen hasta nuestra época. Torció lo que Dios dijo realmente para guiarlos por un camino equivocado. Y desde ese punto en adelante, hermanos, el pueblo de Dios siempre ha tenido que lidiar con falsos maestros, con falsos profetas. En Deuteronomio capítulo 13, Dios le deja claro eso en el Antiguo Testamento al pueblo judío. Hemos leído hoy día Jeremías capítulo 23, donde el profeta Jeremías habla acerca de los falsos profetas en aquella época. Todos los libros proféticos en el Antiguo Testamento, en algún punto o en otro, lidian con falsos maestros, con falsas enseñanzas. Cristo tuvo que lidiar con falsos maestros, ¿sí o no? Cristo tuvo que lidiar con la falsedad y la falsa doctrina que estaba siendo predicada por los judíos en su época. ¿Han leído Mateo 23, cómo Jesucristo va a confrontar a estos falsos hombres, a estos falsos líderes religiosos, los cuales ponían cargas pesadas sobre las personas, los cuales eran hipócritas, a los cuales los va a llamar sepulcros blanqueados, los va a llamar hipócritas, víboras? El apóstol Pablo tuvo que lidiar también con falsos maestros, tuvo que enfrentarse a los judíos que estaban en contra de la doctrina de Cristo, tuvo que enfrentarse a los gnósticos, a los antinominianos, que todavía existen por si acaso, que todavía todos los falsos maestros que estoy mencionando, y voy a seguir mencionando hasta dentro de un momento, todavía existen hasta nuestras épocas. El apóstol Juan tuvo que lidiar con los gnósticos, el apóstol Pedro tuvo que lidiar con los gnósticos y los antinominianos. Los padres de la iglesia, ¿conocen un poco de la historia de la iglesia? Ustedes van a notar, hermanos, de que durante los primeros siglos de la iglesia hubieron grandes y fuertes batallas, grandes y severas batallas. Es más, el cristianismo, hermano, si bien tenía que lidiar con el imperio romano, el cual ya los estaba persiguiendo, estaba amenazando sus vidas, el cristianismo en realidad su gran batalla, hermano, fue lidiar contra los falsos maestros desde el principio. Justino Mártir y Ireneo tuvieron que enfrentarse contra los abionitas, y así hasta el siglo V los cristianos tuvieron que, probablemente ustedes no conocen todas estas sectas, pero tuvieron que lidiar contra los maniqueos, contra los monarquistas, contra los montanistas, los cuales eran los pentecostales de aquella época, los arrianos, los pelagianos, y estoy hablando solamente de los primeros siglos del cristianismo. Y como he mencionado, muchas de esas sectas, hermano, hasta el día de hoy todavía existen. Han cambiado de nombre, se llaman mormones, testigos de Jehová, se llaman arminianos en nuestra época, pero han cambiado de nombre, pero siguen enseñando exactamente lo mismo. Y hermano, todas esas cosas la iglesia tuvo que lidiar en el primer siglo, y la Biblia nos dice de que es algo con lo que la iglesia va a tener que lidiar hasta el fin de sus días. La sana doctrina
siempre va a ser atacada. Satanás ha venido para engañar, para destruir, sí, para matar también. Pero hermano, el engaño es una de sus grandes herramientas, si no su principal herramienta para destruir y para matar. El engaño como desde el principio. Y la realidad, hermano, es de que el apóstol Pablo nos va a mostrar en estos últimos versículos cómo nosotros debemos enfrentarnos a esto. Y cómo nosotros no debemos vivir en una burbuja pensando de que todo está bien y de que no hay falsos maestros y que no hay personas las cuales vayan en contra de la sana doctrina. Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, estamos a punto de concluir la epístola a los romanos. Y Pablo dice un momento, ¿hay algo más que tengo que informarle a esta iglesia? ¿Hay una advertencia más que tengo que darle a esta iglesia? Y específicamente vamos a comenzar el versículo 17 con el apóstol Pablo mostrándonos la gran preocupación que tiene por este tema. El tema de los falsos maestros. El tema de las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Escucha cuánta era la preocupación del apóstol Pablo. ¿Cómo comienza el versículo 17 el apóstol Pablo? ¿Cuáles son sus primeras palabras? Mas os ruego. Os ruego. Ahora, hermano, cuando el apóstol Pablo menciona estas palabras, es porque está mencionando algo importante. El apóstol Pablo nos dijo en el capítulo 15 de que él, escucha, la oración es importante, ¿verdad? El apóstol Pablo le ha rogado a la iglesia de Roma que estén orando. Hermano, vivir en santidad es importante, vivir conforme a la palabra de Dios, conocer más al Señor es importante. El apóstol Pablo ha utilizado este ruego en capítulo 12, versículo 1, cuando dijo, mas os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios ahora entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo. El apóstol Pablo ahora en esta sección, casi terminando esta epístola, va a comenzar diciendo lo mismo. Yo les ruego. Y este ruego, esta palabra ruego para calo en el griego, significa una súplica. También puede ser traducido incluso como una exhortación. Pero por algún motivo se la traduce como una súplica, como un ruego, porque esto es algo realmente importante. Esto es algo que, si bien Pablo en el contexto ha estado hablando de diferentes nombres y dando saludos, ¿verdad? Ya parecía que ya estaba terminada esta epístola, que ya hemos terminado todo lo importante. El apóstol Pablo ha estado enviando saludos acá, salúdame a esta hermana, salúdame al otro hermano, hagan esto por favor. El apóstol Pablo de repente cambia su tono y cambia de saludos a un ruego, a una súplica a la iglesia. Y esto, hermano, realmente debe mostrarnos la importancia de lo que Pablo nos va a decir en estos cuantos versículos. ¿Qué es tan importante para que el apóstol se detenga y empiece a suplicar a los romanos? ¿Qué es aquello tan importante, hermano? Es el tema de que los romanos deben estar con los ojos bien abiertos y dispuestos a enfrentarse a los falsos maestros cuando estos aparezcan. Es esa la importancia de este pasaje, es eso el por qué el apóstol Pablo va a suplicarle a los romanos algo, va a rogarle a los romanos algo y por extensión a ti y a mí también. Ahora, si tú conoces el Nuevo Testamento y específicamente las epístolas del apóstol Pablo, debes saber de que esto es normal, es bastante común en el Nuevo Testamento. En casi todas las epístolas del apóstol Pablo, salvo quizás Filemón, el apóstol Pablo va a tener una sección en la cual va a confrontar, va a corregir, va a advertir acerca de los falsos maestros. En casi todas sus epístolas. Es más, el apóstol Pablo en algún momento se va a tomar toda una epístola para lidiar con los falsos maestros. Esa es la epístola a los Gálatas, por ejemplo. Pablo va a lidiar toda una epístola, le va a dedicar a los falsos maestros, lo mismo que va a hacer Pedro, lo mismo que va a hacer Judas en el Nuevo Testamento. Así que este tema, hermano, no es para nada trivial. Y mucha gente, la verdad, se lo toma de esa manera. Pero vayan conmigo al libro de Hechos para mostrarles un poco más acerca de la importancia que tenía este tema para el apóstol Pablo. Escucha el libro de Hechos, capítulo 20. El apóstol Pablo ha pasado como 3 años con la iglesia de Éfeso, enseñándoles la doctrina, enseñándoles el evangelio, enseñándoles la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo ahora se está despidiendo porque sabe, ya no nos vamos a volver a ver. Estoy viajando a Roma, estoy yendo a Jerusalén, de Jerusalén voy a ir a otro lugar.
no nos vamos a poder volver a ver, es lo más probable. Y escucha qué es el apóstol Pablo, qué es lo que le va a decir a los pastores de la iglesia de Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31. Escucha lo que el apóstol Pablo le va a decir a estos pastores. Por tanto, mirad por vosotros, esa palabra mirad, subrayala, hermano, es una palabra muy relacionada a lo que vamos a ver en Romanos 16. Pablo va a utilizar, en la Reina Valera se traduce como fíjense. Escucha, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Escucha, Pablo no dice, esto es opcional. No dice, tal vez van a entrar lobos rapaces. Pablo dice, van a entrar. Estoy seguro de eso. Lobos rapaces van a introducirse entre ustedes. No los van a atacar desde afuera, como vamos a ver más adelante, aunque también hay algunos que atacan, pero sino desde adentro, van a introducirse. Que no perdonarán al rebaño. No van a perdonar al rebaño. No van a tener ninguna vergüenza de desviarlos de la doctrina. Ningún cargo de conciencia, no lo van a hacer de manera alevosa, oculta, sí, vamos a ver eso más adelante, pero con intenciones como un lobo rapaz que quiere despedazar a una oveja. Versículo 29. Porque yo sé después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, una vez más esa palabra es importante, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Escucha lo que el apóstol Pablo les dice, sus últimas palabras de esos pastores, Pablo les dice, tengan mucho cuidado. Y ustedes tienen que estar mirando, ustedes tienen que estar velando, porque van a haber lobos rapaces que entren entre ustedes, que se introduzcan dentro de la iglesia para despedazar a las ovejas, para despedazar a las ovejas. Ahora, hermanos, lo que estamos hablando ahora es de suma importancia y hago énfasis en esto, porque lamentablemente en nuestros días la gente vive como si el cristianismo todo fuera un jardín, sí, en el cual nos agarramos de las manos y todos somos cristianos y saltamos y cantamos arroz con leche juntos, porque todos somos tan amigos y todo es felicidad, alegría, paz. Pero no es así, hermano. La realidad es de que no es así. En muchas iglesias, lamentablemente, son completamente indiferentes a este tema. Nunca advierten a su congregación respecto a este tema. Nunca confrontan a los falsos maestros. Nunca los desenmascaran. Nunca corrigen a hermanos que parece que ya se están desviando. No lo hacen. Para muchas iglesias esto es algo completamente extraño, completamente extraño. Pero no debería ser extraño, hermano, para una iglesia sana. Para una iglesia que esté siguiendo la palabra de Dios, esto no debería ser extraño. No debería ser raro que lleguen momentos en los cuales haya que discutir, debatir la doctrina, corregir a alguien, desenmascarar a alguien. Eso no debería ser muy raro dentro de las iglesias. ¿Por qué? Por lo que ya les acabo de mostrar, de que el apóstol Pablo mismo estaba muy preocupado por esto. Porque el apóstol Pablo mismo en todas sus epístolas va a mencionar algún punto respecto a esto. E incluso, hermanos, no sé si sabías, pero los requisitos para ser pastor es taparle la boca a aquellos que traen falsas doctrinas. Ese es un requisito que se da a los pastores. Es más, no puedes ser pastor, dice el apóstol Pablo, Tito capítulo 1, versículo 9 al 11, a menos de que puedas taparle la boca a aquellos que están desviándose de la doctrina. Ese es un requisito incluso que tenemos los pastores, porque es algo bastante obvio. Somos pastores y ¿qué tenemos que hacer como pastores? Creo que nuestra misión es proteger a las ovejas, ¿sí o no? Es nuestra responsabilidad proteger a las ovejas. Dentro de este concepto y esta ilustración de pastor, esto es algo muy, muy obvio. Ahora, el pastor no solamente anda peleándose con los lobos, también el pastor debe corregir, debe alimentar a las ovejas, debe limpiarlas, debe guiarlas, debe darles su ejemplo. Pero hermano,
En el Antiguo Testamento, por algún motivo, se habla de un pastor que tiene la vara y el cayado, ¿verdad? El cayado era para guiar a las ovejas y para que no se pierdan y para poder ayudarlas cuando sea necesario. ¿Para qué crees que era la vara? Para enfrentarse a los ladrones y a los animales que querían despedazar al rebaño. Para enfrentarse a cualquiera que amenace al pueblo, para enfrentarse a cualquiera que amenace a aquellos por los cuales Cristo ha muerto. Cristo ha muerto. Ahora, lamentablemente en nuestra época, hermanos, esto es raro, pero no es raro para el apóstol Pablo. Incluso para el apóstol Pablo esta es una preocupación muy, muy grande. Muy, muy grande. Y escucha, por favor, lo que el apóstol Pablo no dice acá. ¿Y por qué a veces hacemos eso con el pastor José? Para que tú abras los ojos, hermano, a lo que te han estado diciendo probablemente mucho tiempo. Escucha lo que el apóstol Pablo no dice. En un momento vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice. Pero escucha lo que el apóstol Pablo dice. No dice. El apóstol Pablo no dice, ¿saben, iglesia? Si ustedes ven un falso maestro, no lo juzguen. Dios lo va a juzgar después. ¿Por qué mejor no lo amamos? ¿Por qué no mejor lo amamos y le mostramos su amor? El apóstol Pablo no dice, ¿saben? Si ustedes ven un falso maestro, tápense los ojos, no hagan como si no existiera. Hagan como si eso no estuviera realmente pasando. Pero no se pongan a pelear, no se pongan a debatir. No hagan eso. El apóstol Pablo, hermano, no dice eso. Pero lamentablemente esa es la enseñanza respecto a la falsedad y a las falsas doctrinas de, sinceramente, en nuestra ciudad, la mayoría de las iglesias no están dispuestas a confrontar el error. No están dispuestos a confrontar el engaño. Yo mismo he tenido que presenciar eso, lamentablemente. Hace algunos años, aproximadamente unos 5 años, empezamos con unos hermanos de la iglesia a formular un proyecto. Este proyecto tenía que ver con entrevistar a pastores de nuestra ciudad, los cuales no son falsos maestros, los cuales supuestamente predican el evangelio, la palabra de Dios, predican la sana doctrina. Y nuestra intención fue ir y decirles, por favor, queremos filmarlos para que ustedes comenten acerca de los falsos maestros que hay en nuestra ciudad. Y nos digan cuál es el problema, ¿no? Con los Salcedo, los otros Guachaya, los malos Guachaya, los Claure, etc. Y yo fui personalmente a hablar con varios pastores de nuestra ciudad que supuestamente predican la doctrina correcta. De los 7, 8 pastores que había en la lista, 2 quisieron hablar. Los demás se escaparon, literal. Se corrieron. No, es que no queremos meternos en eso, esa no es nuestra tarea. No es nuestra tarea. Acabo de mencionar que Tito 1, versículo 9 en adelante dice que la tarea del pastor es taparle la boca a aquellos que trastornan la doctrina. No es nuestra tarea, no es nuestra labor, dicen. Pero escucha lo que el apóstol Pablo va a decir que sí es nuestra labor. Incluso Pablo va a decir acá que esta labor no solamente es de los pastores, sino es de toda la iglesia. Escucha lo que Pablo dice, versículo 17, Mas os ruego, hermanos, y aquí está nuestra labor, escucha, que os fijéis. Primero, dice el apóstol Pablo, debes mantener los ojos abiertos, bien abiertos. El apóstol Pablo, hermano, nos manda acá de que estemos velando. Y como estoy recalcando, hermano, esto, si bien es una responsabilidad principal de los pastores, el apóstol Pablo en esta epístola está dando un mandamiento a cada cristiano, todo cristiano, a cada miembro de la iglesia de Roma, a cada miembro de nuestra iglesia. El apóstol Pablo les dice, yo les ruego, les suplico que se fijen, que se fijen. Los cristianos, hermanos, estamos llamados a no tener los ojos cerrados. Los cristianos en ningún momento, hermanos, se nos manda a que andemos como ovejas ciegas, a que no discernamos, a que no pongamos en duda incluso las enseñanzas de los pastores. En ningún lugar de la Biblia se nos prohíbe hacer eso. Más bien lo que la Biblia va a hacer es exaltar a los cristianos, los cuales ejercen discernimiento, los cuales no se dejan
no se dejan llevar por cualquier persona que se para en un púlpito, por personas que, perdón la expresión, pero no se tragan cualquier cosa. ¿Se acuerdan de los hombres de Berea, Hechos capítulo 17? El apóstol Pablo les está predicando a estos hombres. Y Lucas, que es el gran amigo del apóstol Pablo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir de los de Berea? Déjame contarte lo que hicieron los de Berea. El apóstol Pablo les estaba predicando. El apóstol Pablo, al cual Cristo vino y de manera presencial lo encomendó a ser apóstol. El apóstol Pablo estaba predicando y estos hombres dicen que desconfiaban de la predicación del apóstol Pablo. Y ahora el mejor amigo de Pablo, el evangelista Lucas, ¿qué va a decir de estos hombres? Esta gente desconfiada, ¿no va a decir eso Lucas? Esta gente que no, ¿cómo van a poner en duda lo que el apóstol Pablo les está diciendo? No va a decir eso Lucas. Lo que Lucas va a decir es que estos hombres de Berea eran más nobles que otros. ¿Y por qué eran más nobles? Porque aunque el apóstol Pablo les esté predicando, ellos iban a la Escritura a examinar si realmente era la verdad. Ellos iban a la Escritura a examinar si realmente lo que se les estaba predicando era la verdad. Y no sé si sabías, hermano, pero este es un mandamiento en la Biblia. Hace poco hemos estudiado 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo va a decir que todo lo que se predique dentro de la iglesia, escucha bien esto, debe ser juzgado. Debe ser juzgado. El apóstol Pablo va a decir 1 Tesalonicenses capítulo 5, de que nosotros debemos examinar todo lo que se nos enseña. Ese es un mandamiento. Debemos examinar, debemos poner a prueba. El apóstol Juan va a decir 1 Juan capítulo 4, hermanos, no crean a todo espíritu, va a decir el apóstol Juan. No. No podemos creer a cualquier persona que se para en un púlpito y que dice ser pastor, o peor aún, que se ponen más títulos todavía, apóstoles, profetas, patriarcas, lo que quieran. Hermano, el apóstol Pablo aquí nos llama más bien, fíjense entre ustedes. Fíjense si la doctrina realmente es la correcta. Fíjense si lo que se está predicando realmente está bien. Y no solamente a los que están predicando en la iglesia, a los pastores, sino entre ustedes, incluso a los hermanos. A las personas que son parte de la iglesia. ¿Qué es lo que están compartiendo? ¿Qué es lo que están enseñando? Esto de tener los ojos abiertos, hermanos, es de suma importancia. ¿Sabes cuál es la guerra más complicada de ganar? Aquella guerra en la cual no sabes cuál es tu enemigo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo sufrió lo que se conoce como la Guerra Fría. Y esta guerra duró mucho tiempo. Y uno de los grandes problemas de esta guerra era que la gente no sabía quién era su enemigo. Porque, bueno, entre Estados Unidos, Rusia había infiltrados, había doble agentes, espías, etc. Y gente que se hacía pasar por algo que realmente no era. Para conseguir información, para amenazar, para desestabilizar gobiernos. Y era un momento muy complicado. ¿Por qué? Porque no se conocía realmente quién era el enemigo. Pero Pablo no quiere que andemos de esa manera. Pablo dice, fíjense, estén atentos. Dios nos llama a través del apóstol Pablo a ver, no vivir con los ojos tapados. Y Pablo cuando utiliza esta palabra, fíjense, es la palabra griega escopeo, de donde sale la palabra que usamos nosotros, microscopio, telescopio. Significa, hermano, ver minuciosamente. E incluso esta palabra, en la época del apóstol Pablo, a veces se lo utilizaba ni siquiera solamente para fijarse, sino incluso para apuntar a esa persona y mostrar quién es. Escucha, Pablo nos va a decir de que nosotros debemos hacer eso. Debemos apuntar a aquella persona que se está desviando de la doctrina, que está predicando falsas doctrinas. Y ahora, hermano, esto es muy importante porque más adelante, en este mismo versículo, el apóstol Pablo nos va a decir de que tenemos que apartarnos de esas personas. Escucha, si tú no sabes quién es ese falso maestro, quién es esa persona que se está desviando de la doctrina, ¿cómo puedes apartarte de esa persona? No puedes. Es necesario apuntarla. Es necesario señalarla. Hay gente que lamentablemente en nuestra época se escandaliza cuando un pastor o los hermanos de una iglesia mencionan nombres.
Y dicen el tal, el tal, el tal, el tal, el tal. Ahora, hermano, yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando mencionamos nombres. Muy cuidadoso, ¿sí? Porque la verdad es de que no todos son falsos maestros. Algunos simplemente son hermanos que les falta instrucción. Pero hermano, hay personas las cuales son declaradas falsos maestros. Declarados. Déjeme darte una lista. Dante Gebel, Cash Luna. ¿Te suenan estos nombres? Tal vez nunca has escuchado. Jesús Adrián Romero, Marcus Witt, Rick Warren en Estados Unidos, Joel Osteen. Aquí los que ya he mencionado. Me faltaba mencionar a Abel Paredes, es otro que anda robando igual a la gente usando la Biblia. Y probablemente hay más, hermanos. Probablemente hay más. Pero la Biblia nos llama, hermanos, a esto, escopeo. Fíjense quién es y apunten quién es esa persona. El apóstol Pablo va a decir lo mismo, 2 Tesalonicenses capítulo 3. Si alguno no está viviendo conforme a lo que hemos mandado, Pablo va a decir, apúntenle con un dedo. A los que perseveran en pecar, Pablo le va a decir a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, repréndelos de manera pública, de manera pública. La gente a veces cuando hacemos esto de manera pública me dicen, ¿por qué no vas y le hablas directamente? He intentado, hermano, y sus guardaespaldas no me dejan acercarme al Salcedo, lamentablemente. No me dejan. Pero la Biblia también me manda que lo haga de manera pública. Pública, porque ellos enseñan y predican falsedad de manera pública también. Y es necesario apuntarlos para que la gente sepa quiénes son, sepan en qué camino están. Es necesario señalarlos porque debemos apartarnos de ellos, como vamos a ver en un momento. Y ahora, ¿cómo reconoces, pero un falso maestro? ¿Sí? ¿Cómo es que tú lo puedes reconocer? Déjame darte dos cosas que son claves para reconocer un falso maestro. Dos cosas que se deben unir, ¿sí? Su doctrina y su vida. Y son dos cosas que Pablo va a mencionar también de alguna manera en este pasaje. Tú reconoces un falso maestro por su doctrina y por su vida. Y esto es importante, hermanos, porque los falsos maestros a veces predican como ángeles, pero su vida y su conducta demuestran completamente lo contrario. Los falsos maestros a veces se presentan de manera externa como muy santos, con togas, con todo de blanco, lo que tú quieras. Pero su doctrina está completamente equivocada. Los falsos maestros a veces son sumamente moralistas, constantemente buscando hacer buenas obras, buenas obras, buenas obras. Pero su doctrina, el evangelio que ellos predican es completamente contrario al que la Escritura nos muestra. Y el apóstol Pablo, hermano, nos va a mostrar eso en este pasaje, su doctrina y su vida, como vamos a ver más adelante. Pero escucha cómo continúa el apóstol Pablo, versículo 17, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra, ¿qué dice Pablo? De la doctrina. Los que causan tropiezos en contra de la doctrina. Ahora, aquí, hermano, voy a hacer algo que tal vez le va a llamar la atención a muchos, pero espero, hermano, que puedan realmente meditarlo y pensarlo, y examinarlo, ¿sí? Pablo no dice acá, quiero que se fijen y se aparten en aquellos que causan división y tropiezo en contra del evangelio. No dice eso en este pasaje, Pablo. Pablo dice de la doctrina. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque mucha gente, lamentablemente, tal vez con buena intención, no lo sé, cuando un falso maestro predica algo en contra de Cristo, la cruz, ahí es donde hay que pelear. Pero ¿qué tal si ese falso maestro ataca la Escritura, la doctrina de la Escritura? ¿Qué tal? ¿Lo dejamos? ¿Es un buen maestro? Pablo por algún motivo utiliza esta palabra, doctrina. ¿Qué significa la palabra doctrina? La enseñanza correcta. La enseñanza, en nuestro caso, apostólica. Y en el Nuevo Testamento, y específicamente, hermanos, en el libro de Romanos, ¿cuántas doctrinas hemos visto, hermano? Hemos hablado de la total depravación del hombre. Hemos hablado de la suficiencia de las Escrituras. Hemos hablado acerca de qué es la fe, qué es la justificación, qué es la propiciación,
qué es la regeneración, qué es la santificación. Hemos hablado de la soberanía de Dios, ¿o no? Hemos hablado de la elección, de la predestinación. Hemos hablado de la reprobación. Pablo ha tocado un gran número de doctrinas en esta epístola hacia los romanos. Y ahora la pregunta, ¿cuál de esas doctrinas resulta que no debemos sostener o que debemos tener paciencia? Yo creo que ninguna. Porque Pablo dice eso acá. Pablo no dice, ¿sabes? Cuando ataquen la cruz de Cristo específicamente, ahí hay que separarse, ahí hay que tener cuidado. No, Pablo dice, si alguien va en contra de la doctrina que les hemos enseñado. Si alguien va en contra de lo que les hemos enseñado, apártense de ellos. En 1 y 2 Tesalonicenses capítulo 3, cuando Pablo da instrucciones incluso de cómo debe ser la vida práctica de la iglesia, Pablo va a decir algo muy parecido. No está hablando específicamente ahí de falsos maestros, está hablando de hermanos inmaduros, pero Pablo va a decir, aquellos hermanos que no están queriendo seguir la forma en la que Dios nos manda que vivamos como cristianos de manera práctica, Pablo va a decir igual apártense de ellos para que se avergüencen. Y esto es importante, hermanos, y esta palabra doctrina para mí es muy importante, porque lamentablemente hay gente que simplemente quiere hacer a un lado todas las doctrinas de la Biblia y enfocarse en una o dos doctrinas como si estas fueran las únicas importantes. Y hay un error, el cual lo he comentado esta semana con algunos hermanos. Nosotros, hermanos, creemos de que hay doctrinas primarias y secundarias, ¿sí? Pero cuando hablamos de doctrinas secundarias, no estamos diciendo doctrinas que no tienen importancia, hermano. No estamos diciendo eso. Porque nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. ¿Qué significa eso? De que Dios ha inspirado hasta cada coma de la Escritura, cada tilde, cada jota. Dios ha inspirado todo. Cuando nosotros decimos que hay doctrinas primarias y secundarias, lo único que estamos diciendo, hermanos, es que hay doctrinas que afectan la salvación y hay otras que no. Y hay otras que no, nada más. Pero no estamos diciendo específicamente de que haya doctrinas dentro de la Escritura que no sean importantes, que haya partes dentro de la Escritura las cuales, bueno, esas podemos dejarlas a un lado completamente. Ahora hay doctrinas por las cuales podemos tenernos paciencia, eso no lo voy a negar. Y eso es la sabiduría del cristiano y de los pastores, saber hasta qué punto podemos ser flexibles respecto a algunas cosas y tenernos paciencia y tolerancia. Por ejemplo, nosotros en el entrenamiento pastoral estamos trabajando con un hermano que es presbiteriano. Tenemos cosas diferentes. Ellos bautizan niños, por ejemplo. Ellos tienen una forma de gobierno de la iglesia distinta a la de nosotros. Pero aún así podemos trabajar juntos. Podemos trabajar juntos. Pero específicamente yéndonos a la epístola a los Romanos, hermano, yo voy a preguntar cuál de las doctrinas que Pablo nos mostró en Romanos en toda esta epístola, ¿a cuál de esas doctrinas Pablo se está refiriendo acá? ¿Cuál? A todas, hermano. A todas. Por algún motivo Romanos se conoce, hermano, esta epístola como la columna vertebral del cristianismo. ¿Qué doctrina de toda esta epístola, hermanos? Y esto es importante terminando esta epístola. Es muy sabio. Porque el apóstol Pablo, él no sabe, pero el Espíritu Santo sabe, Dios sabe. Él está escribiendo Romanos, su carta magna, ¿sí? Él está escribiendo el mayor compendio de doctrina teológica. Alguna gente ha dicho que incluso si tuviéramos Romanos sin los demás libros de la Biblia, sería suficiente. Y Pablo es tan sabio y dirigido por el Espíritu Santo, después de haber escrito toda esta epístola, que es de las más importantes en el Nuevo Testamento y en la Biblia, Pablo va a decir, cuidado, fíjense, estén atentos, tengan los ojos abiertos por si alguien va en contra de ¿qué? De la doctrina. Y yo tengo la seguridad de que Pablo se está refiriendo, hermano, a toda la doctrina que él ha enseñado en esta epístola. Toda. Esas son cosas que nosotros como iglesia no negociamos. Algunos dicen, bueno, es que está atacando la cruz. Ahí sí. Pero ¿qué tal si una iglesia ataca la santificación? ¿Qué tal? ¿No es importante? ¿No es doctrina? ¿Qué tal si hay iglesias y pastores que atacan la perseverancia de los santos, que Pablo ha enseñado de manera explícita en este pasaje? ¿Qué tal si atacan eso? Bajo la percepción del apóstol Pablo, hermano, no está el sincretismo que en nuestra época tenemos, sino el apóstol Pablo dice, si alguno
divide o hace tropezar a la gente de la doctrina, de su doctrina, fíjense quién es. Fíjense quién es. Y aquí hay un detalle muy importante también, y es de que a veces a los que queremos, hermanos, predicar la sana doctrina, la doctrina apostólica, la escritura, verso por verso, que ustedes conozcan lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero que sepan, a nosotros nos culpan de ser los que dividimos, ¿verdad? ¿A quién Pablo culpa aquí de ser los que dividen? Hermano, los falsos maestros son los que dividen, dice el apóstol Pablo. Ellos son los que dividen, no nosotros. No nosotros. Los que dividen son los falsos maestros. Ellos son los que están empeñados y trabajando para que la gente se divida y tropiece de la doctrina. Porque lo que nos une, hermano, en última instancia, es la doctrina. Es la doctrina que te llevamos, es el evangelio que predicamos, es el mensaje que traemos, ¿sí o no? Es eso lo que nos une, es eso lo que debe unirnos, la verdad, Cristo, su palabra, su evangelio, la doctrina apostólica, es eso lo que nos une. Y Pablo dice, son los falsos maestros más bien los que están dividiendo, los que están poniendo tropiezo a la doctrina. Y ahora Pablo dice, debemos fijarnos quiénes son, debemos reconocer quiénes son ellos, y estas personas van a tener esta característica, están yendo en contra de lo que hemos aprendido en Romanos. Están predicando en contra de alguna de las doctrinas que hemos enseñado. Entonces, ahora, aquí hay un detalle importante, hermano. Tú no vas a reconocer un falso maestro a menos de que conozcas la doctrina, ¿sí? Pablo acá sabe de que los romanos conocen la doctrina. Y muchos cristianos en nuestra época, y como va a decir Pablo mismo en este mismo pasaje, se dejan llevar por falsos maestros. ¿Sabes por qué? Porque son ingenuos. Ingenuos. No conocen la doctrina, no saben lo que creen, por qué lo creen. Simplemente, ¿por qué crees lo que crees? Porque el pastor dice. No debe ser así. Los romanos conocían la doctrina, a pesar de que Pablo no había fundado su iglesia, ningún apóstol había fundado su iglesia, ellos conocían la doctrina. Ellos reciben esta epístola llena de doctrina, y Pablo les da ahora la responsabilidad de que se fijen si hay alguien que vaya en contra de esta doctrina. Que se fijen. Deben fijarse, no tienen opción. Tienen que fijarse. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que separarse. Eso dice Pablo. Escucha. Que si alguno, dice Pablo, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y escucha, ¿qué dice Pablo? Que os apartéis de ellos. Aquí Pablo está haciendo un llamado a la separación. No porque el cristiano quiera dividirse por hobby, ¿sí? O porque nos guste dividirnos, sino porque no podemos soportar la falsa doctrina. Si hay algo que la iglesia debe tener, cero tolerancia es contra la falsa doctrina. Cero tolerancia contra la falsa doctrina. Y aquí Pablo va a utilizar una palabra muy interesante. ¿Cuál es la palabra que la Biblia utiliza, hermano, para iglesia? En el griego utiliza la palabra eclesía, que no es esa cosa que está en la colón. Eclesía significa la reunión, ¿sí? Aquellas personas que han sido llamadas a reunirse, a estar juntas, a congregarse. Esa es la palabra eclesía. Pablo va a utilizar acá la palabra eclino, que es lo contrario. La palabra eclino es utilizado para evadir, salir, apartarse absolutamente de alguien. Estar separados. No tenemos punto de encuentro, no podemos caminar juntos, no estamos en el mismo camino. El apóstol Pablo, y esto he hablado con alguien igual esta semana, hermano, cuando un incrédulo, y un falso maestro es un incrédulo por si acaso, no es un cristiano, es un falso maestro, es un apóstata, es alguien que no está en la fe. Los incrédulos y los cristianos, hermano, vamos por dos diferentes caminos, ¿verdad? ¿Sí o no? El camino ancho, dice Jesucristo, los que se pierden, y el camino angosto, los que conocen el evangelio y siguen al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero a veces nosotros creemos de que estos dos caminos son paralelos, ¿sí? Como que por aquí está el camino ancho, por aquí está el camino angosto, y estamos yendo así, los dos juntos con dos distintos fines. Pero no es así. El camino ancho y el angosto son opuestos. Son opuestos. Yo estoy yendo por acá y el otro está yendo por allá. No son paralelos, están completamente en oposición.
son contrarios. Y por eso este llamado, hermano, no debería ser muy sorprendente o escandaloso como para mucha gente es. El apóstol Pablo dice, si alguien trae una doctrina a la cual nosotros no les hemos enseñado, apártense de ellos. Apártense de ellos. Escucha lo que el apóstol Pablo no dice. No dice, quédate en su iglesia a ver si la puedes reformar. No dice eso. Es un falso maestro que está dirigiendo esa iglesia. Pablo dice, apártate. Apártate. Y lamentablemente yo conozco muchos hermanos que no han seguido ese consejo. No, pastor, es que la vamos a reformar de adentro, ¿sí? Como nos han enseñado, revolución desde adentro, ¿sí? Y nunca pasa, jamás pasa. Porque Dios no manda reforma a esa iglesia. Lo que Dios te manda es apártate de ellos y saca a todos los que puedas de esa secta. Eso es lo que Dios te manda, ¿sabías? Escucha lo que va a decir Judas. Y les animo de leer después de esta exposición, hermanos, la epístola de Judas. Es una epístola que va a lidiar específicamente con el tema de los falsos maestros. Y escucha lo que va a decir Judas terminando esta epístola. Escucha el versículo 22 y 23. Judas está hablando de los falsos maestros que se introducen a la iglesia y Judas le da mandamiento igual a la iglesia respecto a esto. Y escucha lo que dice. A los que dudan, ¿qué hay que hacer? Convencedlos. Si tú ves una persona a la cual está dudando, está siendo desviada por un falso maestro, ¿cuál es tu responsabilidad? Dice Judas, convéncelo de la verdad, convéncelo de la doctrina. Como Pablo va a decir 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, derriba sus argumentos, derriba aquellas fortalezas que se están levantando en su mente, convéncelo. Escucha lo que Judas va a terminar diciendo, versículo 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Escucha lo que Judas dice, eso dice Judas. Tu responsabilidad cuando ves falsos maestros, tu responsabilidad con otras personas es convencerlos y sacar a los que puedas de ahí, porque los estás arrebatando del fuego. Los falsos maestros, hermanos, como hemos leído, no son conejitos de Pascua, son lobos rapaces, hermano. Que Pablo va a decir en la epístola a 2 Timoteo que destruyen familias enteras. Destruyen familias enteras y los condenan por la eternidad. Esa es la realidad de los falsos maestros. Y Pablo dice, ¿qué dice? Apártate de ellos. Apártate, dice Pablo. Y esto, hermano, no debería ser es muy escandaloso para algunos de ustedes porque simplemente, y esta es la verdad, no le damos la importancia necesaria, hermanos, a la salvación de nuestras almas. Y te voy a mostrar por qué. Imagínate que el día de mañana tú vas a una clínica, ¿sí? Tú vas a una clínica de manera personal. Ya sé que a algunos les he dado este ejemplo, hermanos, déjenme darles una vez más. Tú vas a una clínica y llegas a esa clínica y resulta que sales peor de lo que estabas. ¿Sí? Casi te matan. Y luego averiguando, tú te das cuenta, pucha, no había sido una clínica de verdad. ¿Sí? Habían sido falsos doctores, no habían estudiado, no tenían título. Son estafadores. ¿Te das cuenta de eso, sí o no? Y luego el día de mañana tú ves a tu mamá entrando a esa clínica. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Dios, por favor, que se dé cuenta ella, por su propia cuenta, ¿sí? Que se dé cuenta. ¿No harías eso, sí o no? Irías y te pararías en la puerta y le dirías, jamás, no entres acá. La llamarías a la Galindo, hermano, para que vaya y haga público todo, hermano. ¿O no? ¿Harías eso? ¿Harías eso? Y la pregunta es, cuando tú te encuentras con una secta, con una falsa iglesia, con falsos pastores, los cuales quieren desviar y condenar el alma de tus seres queridos, de tus amigos, de tus vecinos, de los ciudadanos con los que vivimos, ¿por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no nos apartamos y mostramos claramente quiénes son? La respuesta es porque no valoramos tanto la salvación del alma. Porque como les acabo de mostrar, cuando hablamos de la salud física, ahí sí estaríamos dispuestos a hacer algo. A decirles, no, nunca, no vayas allá, a convencerlos, a mostrarles el error que están cometiendo al estar en un lugar así. Por la salud física, hermano, así haríamos eso. Pero resulta que cuando hablamos de la salvación y de la doctrina, no hacemos eso.
somos sumamente negligentes, sumamente pasivos respecto a eso. Y eso no conviene. Pablo dice, ¿sabes? Si hay alguien que trae una falsa doctrina, apártate de ellos. Judas dice, convence a los que puedas y saca del fuego a todos los que puedas. Eso dice la Biblia. En nuestro contexto de Romanos dice, apártate, ¿sí? Eclino, evádelos absolutamente. No quieres tener relación con ellos. Algunas personas de acá nos han preguntado, pastor, ¿por qué aquí en la iglesia no cantamos las canciones de Marcus Witt? ¿Por qué? ¿Sí? Pero es que, pastor, al principio realmente era un hombre de Dios y tan bellas sus canciones, nos hacían llorar, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque Pablo no me dice canta sus canciones, Pablo me dice apártate de ellos. Apártate. Eso me dice Pablo. Pero, pastor, las canciones de Hillsong, ¿por qué no? Son tan bellas, tan ungidas. Son falsos maestros, predican otro evangelio. Ellos no creen en la suficiencia de las Escrituras. Ellos están yendo por un camino completamente contrario al cristianismo bíblico. Y el mandamiento que tenemos como cristianos, ¿qué es? Apártate. Apártate de ellos. No dice canta sus canciones, no dice intenta reformar su iglesia desde adentro, no dice compra sus libros, no, dice apártate de ellos. Apártate. No dice ve a sus conciertos, no dice apártate de ellos. Vayan conmigo a 2 Juan y déjenme leerles una vez más ese pasaje. El apóstol Juan, y me gusta cuando leo estos pasajes, recordarles, hermanos, ¿quién es el apóstol Juan? El apóstol Juan es el apóstol ¿de qué? Muchos espero que sepan. Vamos a empezar a estudiar probablemente el evangelio de Juan cuando terminemos Romanos. El apóstol Juan es conocido en la Biblia por ser el apóstol ¿de qué? Del amor, hermanos, ¿sí? Es el apóstol del amor. Es el apóstol que en todas sus epístolas, en su evangelio y sus epístolas, como ningún otro autor de la Biblia, va a mencionar como 80 veces el término amor. Una y otra vez, hermano, el apóstol Juan es amor, 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 amor. ¿Sí? Ahora, escucha el amor del apóstol Juan por los falsos maestros. Versículo 9, 2 Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, escucha lo que dice. No tiene a Dios. Escucha lo que dice el apóstol Juan. El apóstol del amor. No tiene a Dios. Una característica de alguien que ha nacido de nuevo, una característica de alguien que ha conocido realmente a Cristo, el Evangelio, es que conoce la verdad. ¿Podemos equivocarnos en algunos lugares y ser corregidos? Sí. Pero hay doctrinas fundamentales las cuales conocemos y Dios mismo nos guía a eso. Y el apóstol Juan dice, si alguno se extravía, en otras palabras, está viendo la doctrina correcta, pero decidió irse por otro lado. Si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, escucha lo que dice Juan, perdón. No le recibáis en casa. Y te recuerdo que en aquella época las iglesias se reunían en casas. No le recibáis en casa ni le digáis, ¿qué dice? Bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, escucha qué dice. Participa de sus malas obras. Participa de sus malas obras. Pero es que, pastor, yo me voy a quedar en la iglesia porque tengo un grupo de célula, ¿sí? Y voy a intentar por ellos. Lo que la Biblia te dice es apártate y sácalos a ellos. Si tú te quedas, esa gente que te escucha a ti los jueves en tu grupo de célula, todo el demás semana, ¿a quién está escuchando? Dime. ¿A quién está escuchando? Estás participando en sus malas obras. Escucha lo que el apóstol Pablo dice. Lo que el apóstol Juan, dice. Si tú no te apartas, estás participando de sus malas obras. Y los falsos maestros son capos en eso, hermano. Son muy buenos haciendo eso. Que la gente participe de sus malas obras. Que la gente le dé su tiempo, su esfuerzo, su dinero, su servicio. ¿Para qué? Para expandir sus falsas doctrinas. Yo me pregunto, la verdad, sinceramente, hermanos, ¿por qué un cristiano verdadero querría quedarse cerca de un falso maestro? ¿Para qué? ¿Por qué un cristiano verdadero querría ofrendarle a un falso maestro? ¿Por qué un verdadero cristiano querría servir en la iglesia a un falso maestro? ¿Por qué? No le veo motivo.
Porque la Biblia nos dice, apártate de ellos y saca a todos los que puedas. Eso dice la Biblia. Y ahora el apóstol Pablo, escucha lo que va a decir. Porque tales personas, versículo 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Palabras fuertes, como las del apóstol Juan. No tienen a Dios. El apóstol Pablo dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, si no sirven a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién sirven? No, ¿a quién sirven? Solo le perteneces a dos, la Biblia dice. O le perteneces a Dios a través de Cristo, o le perteneces a Satanás. Eso dice la Biblia. O eres de la simiente divina de Dios, o eres de la simiente de Satanás. Jesucristo dijo, el que no es conmigo ¿es neutro? No, es contra mí. Lucas capítulo 11, versículo 23. Por eso el apóstol Pablo le va a decir a los filipenses de que estas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Si no perseveran en la doctrina, si se desvían de la doctrina, no están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. No están sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Son sus enemigos. Son sus enemigos. Y como dije, hermano, es bastante lógico lo que el apóstol Pablo nos dice. Si yo amo a Cristo por la salvación que Él me ha dado, ¿por qué yo querría tener amistad y cercanía con estos hombres que son enemigos de mi Salvador? ¿Por qué querría hacer eso? ¿Por qué? Ahora, obviamente, la gente es muy ingenua, como Pablo va a decir en este mismo pasaje, que cosas tan obvias como las que el apóstol Pablo dice acá, para mucha gente no es obvio. No es obvio. Pero el apóstol Pablo dice, apártense porque estos hombres no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No sirven, son enemigos de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 3:18. Y si te parece, hermano, que el apóstol Pablo está usando palabras fuertes contra los falsos maestros, déjame presentarte al apóstol Pedro. Vayan conmigo a 2 Pedro, capítulo 2. Si te parece que el apóstol Pablo está siendo muy fuerte con estos hombres, al animarse a decirles que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, que son unos apóstatas, que son lobos rapaces, como hemos visto en Hechos, si te parece ese lenguaje muy fuerte, escucha lo que Pedro va a decir acerca de estos hombres. Y por si acaso, la segunda epístola de Pedro, en su totalidad, tiene que ver con eso, con los falsos maestros dentro de la iglesia. Escucha lo que Pedro va a decir. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, escucha, como animales irracionales. ¿Has escuchado esos términos del apóstol Pedro contra los falsos maestros? Animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundos y manchas, quienes mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos, escucha, de maldición. ¿Has escuchado esas palabras, hermano, alguna vez? ¿Has escuchado alguna vez esas palabras saliendo de un púlpito? Hijos de maldición, esos falsos maestros. Muy distinto, ¿no? Los amaremos, ¿sí? No los juzguemos. Muy distinto, hermano, muy distinto. Hijos de maldición, escucha el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, por los cuales la más densa, escucha lo que dice Pedro, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Sabías tú, hermano, que en el infierno, si bien todos los incrédulos van a llegar al mismo lugar, pero en el infierno hay grados de castigo? Un falso maestro, hermano, dice Pedro, tiene reservada la más densa oscuridad por toda la eternidad. Su pecado es muy serio, es sumamente serio. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias la carne de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error.
Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por algo es hecho esclavo de lo que venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Alguna vez has escuchado esos términos, hermano, cuando se habla de los falsos maestros? Que no solamente son falsos, sino también hay falsas maestras. Perros que vuelven al vómito, puercos, adúlteros, hijos de maldición, animales irracionales. Hermanos, son palabras fuertes y es porque su pecado es muy grave. Es muy grave. Y el apóstol Pablo nos dice en este pasaje, escucha, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién sirven? Como hemos mencionado, es a Satanás. Pero hay una forma en la cual demuestran esto. ¿Sabes cuál es la forma? Que ellos están, hermanos, y se meten a la iglesia, y se meten al ministerio, y se meten a esto, para ellos satisfacerse a sí mismos. Y tú sabes, hermano, que esa es una característica de un falso maestro, porque Satanás es lo que ofrece eso, ¿sí o no? Sírveme a mí y yo te daré los reinos de la tierra. Adórame a mí y yo te voy a prosperar lo que quieras. Conmigo no vas a pasar necesidad. Y esto es exactamente lo que estos hombres buscan. Escucha el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. A sus propios vientres. Estos hombres lo que quieren es satisfacer su ego, muchas veces, satisfacer su deseo de poder, satisfacer su deseo de fama, satisfacer su deseo de dinero. Es por eso que el apóstol Pablo, 1 Timoteo capítulo 6, le va a decir a Timoteo, tú Timoteo, si bien Pablo va a decir de que los pastores debemos ganar un sueldo digno, está bien, pero Pablo le va a decir a Timoteo, tú Timoteo, con tener sustento y abrigo debes estar contento, debes estar feliz. Porque aquellos que buscan enriquecerse y por el amor del dinero es que se involucran en todo tipo de pecados. Ahora, Pablo no está en contra de los ricos, por si acaso Pablo mismo va a decir en 1 Timoteo capítulo 7 que hay gente que es rica, hay cristianos que son ricos, pero estos hombres se meten a proclamar, a enseñar falsas doctrinas. ¿Para qué? Para complacer sus propios deseos. Este es el deseo de sus vientres, tiene que ver con los deseos pecaminosos y carnales que tienen. Como dije, puede ser deseo de poder, deseo de fama, deseo de reconocimiento, deseos inmorales incluso muchas veces, deseos inmorales de aprovecharse de la gente, de las mujeres en muchos casos, deseos de aprovecharse de su dinero, de su economía, robarles. Son hombres que desean ganancias deshonestas. Ahora, hermanos, esto no es nuevo. Pedro nos dice, 2 Pedro 2:3, que por avaricia hacen mercadería de vosotros. Mercadería de vosotros. Todo es mercado en muchas de esas iglesias, hermano. Todo es, vamos a tener encuentro con Jesús. ¿No ve? Hermano, Jesús está dispuesto a encontrarse contigo cuando quieras, gratis. Pero encuentro con Jesús son 700 pesos, ¿sí? ¿Creen que no sabemos? ¿Creen que no? Yo no sé esas cosas. Son conocidas esas cosas, ¿sí? Han vuelto la iglesia un mercado. Eso es lo que hacen los de Cristo Viene. Le obligan a las personas en esas iglesias a vender cosas. ¿Han visto eso? Gente vendiendo gelatinas, sándwiches, todo ahí en la puerta. Es un mercado. Es un mercado. Eso es lo que estos falsos maestros quieren. Vamos a dar un concierto en La Paz para el pueblo del Señor, para que sean edificados. Solo exigimos, y yo he visto eso, yo he presenciado eso, hermano. Presenciado eso de grupos como Rojo. Solo exigimos hotel de 3 estrellas mínimo, 1,000 entradas por lo menos ya vendidas y cobramos unos $5,000, $40 por entrada. Pero qué bendición se van a llevar, ¿sí? Vengan a nuestro concierto, no hay problema. ¿Acaso se compara esos $40 con la bendición que se van a llevar? Hacen mercado de ustedes, hermano, ni siquiera se dan cuenta muchos. Ezequiel 34, versículo 8, se apacientan a sí mismos. Ezequiel 34, versículo 3, comen de la grosura
y se visten con la lana de las ovejas. Abusan de las personas, abusan de la gente, buscan ellos abusar y enriquecerse a través de las mentiras y de los engaños. Y es así como Pablo continúa este pasaje. Escucha, Señor Jesucristo, si no sirve a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres. Y escucha, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Estos hombres, hermanos, sí saben hablar, saben convencer a la gente, tienen una gran labia, ¿sí? Pero no para predicar la palabra. Y esto, hermano, lamentablemente sí es una reprimenda a los verdaderos pastores, ¿sí? Y yo he recibido esa reprimenda en muchos momentos. Porque realmente es una vergüenza que los pastores que tienen la palabra, la doctrina, a veces la predican de una manera como si estuvieran vendiendo arroz frío, ¿sí? Porque los falsos maestros, hermano, ellos se van a esforzar en convencer a la gente. El apóstol Pablo, no sé si sabías, pero él se esforzaba por convencer a la gente con la verdadera doctrina. Pablo dice, 2 Corintios capítulo 5, nosotros persuadimos a todo hombre. Nosotros queremos derribar argumentos y fortalezas. Nosotros somos los heraldos, le va a decir Pablo a Timoteo, aquellos que proclaman la palabra de Dios de manera pública, fuerte, se hacen escuchar. Y lamentablemente muchos pastores que tienen la doctrina correcta hierran en esto, en no saber articularla y presentarla. Hierran. Pero los falsos maestros no, hermanos. Ellos, Pablo nos dice, engañan con suaves palabras. Ellos saben cómo ganarse a la gente. Ellos saben. Y van a usar suaves palabras. Su mensaje es normalmente eso, sí, suave. Por eso, ¿por qué pastor no habla mucho del pecado? Es que ese no es nuestro mensaje realmente, ¿no? Entonces, son personas que incluso cuando van a confrontar el pecado, como para que no les digan que nunca confrontan el pecado, siempre es pidiendo perdón primero, ¿sí? Perdón, no te estoy juzgando, no te quiero juzgar, creo que eres pecador, pero no te estoy juzgando, yo también soy pecador. Suaves palabras, no quiero ofender a nadie, quiero caerle bien a todos. Voy a usar elogios, eso es lo que Pablo utiliza acá para la palabra lisonja, es la palabra griega eulogio, que significa alguien que busca alabar a la gente, que te sientas como un campeón, como un vencedor, como que tu mejor vida viene ahora. Suaves palabras y lisonjas, ellos saben cómo engañar, hermano. Y utilizan ese tipo de oratoria. Alguna vez un hermano se acercó a mí preocupado y me dijo, pastor, a veces cuando usted predica ofende. Ahora, hermano, sinceramente yo no quiero ofender a nadie personalmente, ¿sí? Y espero nunca haberlo hecho. Y si lo he hecho, pido perdón. Personalmente yo nunca quiero ofender a nadie. De manera personal, como si yo tuviera algo personal. Pero si estoy predicando la palabra de Dios y te ofende algo de lo que la palabra de Dios dice, hermano, ese no es mi problema, ese no es mi conflicto. Tu conflicto es con Dios. Mi misión es decirte lo que la Biblia dice. Si te ofende, te ofende. Pero una vez un hermano se me acercó y me dice, pastor, ¿usted ofende algo? Hermano, debería preocuparte si no ofendiera nunca. Eso debería preocuparte. Debería preocuparte si estoy buscando el elogio y las alabanzas de las personas, diciéndoles lo que quieren escuchar. Eso debería preocuparte. Eso es lo que debería preocuparte. ¿Se acuerdan lo que la gente dijo cuando Jesucristo terminaba de predicar? ¿Se acuerdan qué dijo? ¿Qué dijeron de Jesucristo? Dura es esta palabra, ¿quién la va a poder escuchar? Él predica con autoridad. ¿Se acuerdan lo que pasaba cuando el apóstol Pablo predicaba en el libro de Hechos? No eran elogios, no eran adulaciones, no eran lisonjas. El apóstol Pablo no estaba buscando quedar bien con la gente, no. La gente lo odiaba o lo amaba por la verdad. Una de dos, pero la verdad seguía siendo proclamada. Pero estos hombres no son así. Estos hombres son lobos vestidos de ovejas. Estos van a intentar hacerte lo que quieres oír, te lo voy a dar. ¿Qué buscas? ¿Sí? Al gusto del consumidor, como si fuéramos un restaurante. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres escuchar? Yo te puedo hacer escuchar eso. ¿Por qué? Porque quieren quedar bien, quieren quedar como los buenos. Como he mencionado, son lobos vestidos de ovejas en las palabras de Jesucristo. En las palabras de Pablo, 2 Corintios capítulo 11, son ángeles de luz. Oh, hermanos, se presentan como ángeles. Ángeles de luz. Una oratoria, una forma de hablar. Y realmente convencen. Escucha a quienes dice Pablo que convencen. A los ingenuos. Los ingenuos. Estos hombres que siempre traen un mensaje de paz y de tranquilidad. El Papa hace eso constantemente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llegó el Papa? Yo traigo un mensaje de paz,
Está viniendo a una nación pagana que todavía está haciendo sacrificios humanos, pero trae un mensaje de paz, ¿sí? Pablo no era así. Y el apóstol Pablo dice, este tipo de lisonjas traen, ¿por qué? Porque los ingenuos van a caer en esto. Y es la realidad, los ingenuos. Hermano, la palabra ingenuo tiene que ver con los ignorantes, con la gente que no presta atención, que no evalúa, que no discierne. En nuestro caso, hermano, la gente que no lee, sinceramente. Y cuando vas a muchas de esas iglesias y logras rescatar a alguien, hermano, con el evangelio, normalmente lo que te dicen es, nunca había leído. Y estos hombres normalmente quieren mantenerte ignorante, ¿sí? No van a impulsar que la gente lea, aprenda más. No. Quieren que sean ingenuos, porque los ingenuos son los que van a recibir todo sin discutir nada. Sin discutir nada, hermano. ¿Eres un ingenuo? Déjame preguntarte. Porque los ingenuos son los que se dejan llevar por eso. Por la simple oratoria sin contenido. Por los chistes para entretener simplemente. Por las palabras suaves, las lisonjas, los discursos motivacionales. Hermanos, son los ingenuos los que se dejan llevar por eso. Y Pablo les está advirtiendo a los romanos, hermano, no sean ingenuos. Ustedes deben fijarse quiénes son, deben fijarse qué predican, qué enseñan, si realmente está conforme a la palabra, y si no, apartarse de ellos, porque no son peligrosos. No sirven a nuestro Señor Jesucristo y buscan hacer mercado de ustedes. Ahora, para concluir, hermano, escucha el versículo 19, cómo comienza. La próxima semana vamos a estudiar más estos versículos. Pero escucha cómo comienza Pablo el versículo 19, o qué es lo que Pablo dice en el versículo 19. Esto es interesante porque Pablo dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Escucha lo que Pablo dice. Y esto es interesante en este contexto. En el contexto en el cual Pablo le ruega a la iglesia de Roma, hermano, que sea una iglesia que esté con los ojos abiertos, Pablo les recalca en ese mismo pasaje de que porque ustedes son una verdadera iglesia, les dice Pablo. Lo mismo que les dijo en el capítulo 1. Su verdadera fe ha sido escuchada en todas partes. Hermano, las iglesias que son fieles, las iglesias como la iglesia de Roma que estaban siendo fieles a la palabra de Dios, fieles al evangelio, hermano, esas iglesias son las que van a ser atacadas. Es obvio. Y yo les animo, hermanos, y realmente esto es algo muy importante para nosotros, porque nos hemos pasado como 3 años estudiando la epístola a los romanos, hermano, y Pablo nos da esta advertencia. Somos una iglesia que quiere conocer la palabra, la doctrina, el evangelio, a Cristo, profundizar cada vez más en el conocimiento, vivir en sacrificio vivo para Él. Hermano, aquí van a aparecer falsos maestros y te lo aseguro, te puedo asegurar. Van a levantarse hombres que vayan en contra de la Escritura, en contra del Evangelio. Te puedo asegurar eso. Esta iglesia va a sufrir ese tipo de ataques. Esta iglesia va a tener que lidiar con esto. Y es muy interesante que Pablo le dice eso a los romanos. Que no era una iglesia perfecta, lo sabemos eso porque hemos visto que tenían algunos problemas. Pero era una iglesia que Pablo les dice, vuestra obediencia ha sido notoria en todo el mundo. Entonces, ¿qué crees que va a suceder? Satanás no se va a quedar quieto al ver una iglesia así. Va a intentar destruirle. La forma en la que intenta destruirle es desde adentro, introduciendo hombres, mujeres también, los cuales vayan en contra de la doctrina de Dios, intenten engañar a los ingenuos. Y hermano, el llamado en este pasaje es una advertencia para que tú abras los ojos y estés velando y estés en guardia, porque eso va a suceder. Eso va a pasar. Es inevitable. Eso va a pasar. Los pastores vamos a estar siempre cuidando, siempre vamos a estar velando, siempre vamos a estar dispuestos a corregir muchas cosas. Pero el mandamiento acá es a toda la iglesia. Fíjense quiénes no están perseverando en la doctrina que hemos aprendido. ¿Quiénes? ¿Quiénes están desviándose de la doctrina? Fíjense. Y apártense de ellos. Apártense de ellos. Apúntenlos para que sepamos quiénes son y apártense de ellos.
Hermanos, si la iglesia simplemente hubiera seguido estos 2 versículos, ¿cuántos errores se hubieran evitado en tantas iglesias? Sí, hay muchas iglesias que comienzan bien, pero no se trata de que comiencen bien, se trata de que terminen bien. De eso se trata, hermano. El apóstol Pablo por eso sabe que la iglesia de Roma está bien, es una iglesia que realmente tiene una fe verdadera, etc. Pero Pablo dice, no hemos cantado victoria todavía. La iglesia debe permanecer en la doctrina. Debe permanecer en la doctrina. Y para eso vamos a tener que estar en guardia. Y en este pasaje, hermanos, estamos advertidos de lo que puede suceder y va a suceder. Algo que vamos a tener que enfrentar, para lo cual la Biblia ya nos está preparando. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradezco en esta mañana por estos versículos, Señor, unos cuantos versículos que hoy día hemos podido estudiar. Porque tú eres misericordioso, tú eres bondadoso en el sentido de que tú quieres proteger a tu iglesia. Y lo haces a través, Señor, de este tipo de pasajes. Señor, te ruego porque todo lo que se predique en esta iglesia esté conforme a tu palabra, conforme a lo que tú quieres, conforme a lo que tú has revelado. Que todo lo que hemos predicado, Señor, todo el esfuerzo que hemos tenido en todos estos años, Señor, de fundación de esta iglesia, en la cual hemos estudiado tantas veces, Señor, esta epístola a los romanos, que verdaderamente la doctrina, Señor, esté en nuestros corazones. Que los hermanos que son parte de nuestra iglesia, ya miembros, que les hemos enseñado la doctrina, les hemos enseñado la confesión de fe, las doctrinas fundamentales que nosotros sostenemos, que tú, Dios mío, puedas obrar en ellas y puedas hacer los soldados dentro de la iglesia que estén dispuestos a proteger a sus hermanos, que estén dispuestos a fijarse, que Señor, que estén dispuestos a agradarte a ti, a diferencia de estos hombres que no te sirven. Nosotros sí te servimos, Señor, si somos cristianos, sí somos tus esclavos. Y ayúdanos, Señor, a actuar de esa manera. Esos hombres que no te sirven y que están buscando simplemente satisfacer sus deseos, te ruego, Dios, de que tú nos ayudes a identificarlos y que nos hagas fuertes y sabios para reaccionar de la forma en la que tú quieres que reaccionemos. En el nombre de Jesús oramos, amén.